Sí, James, estamos esperando que se nos unan para esta sesión de preguntas y respuestas. Si tengo que seguir hablando, puedo hacerlo. Creo que el equipo técnico está preparándolo todo para nosotros, para que Laura se una a nosotros desde el estudio. Lara, sí, aquí la tenemos. Sí, ahora me podéis ver. Fantástico. Bueno, creo que podemos bajar el volumen un poco en el estudio en el que estamos. Sería fantástico. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión fantástica y, como siempre, tenemos muchísimas preguntas que abordar. Y vamos a comenzar dándole una pregunta a la doctor Green. Por favor, ¿cómo podemos superar pensamientos y medios de no querer hacer cosas porque a lo mejor nos hace daño, nos duele? Creo que es una pregunta fantástica y probablemente lo que hace es ser subyacente de todas las partes de nuestra vida, pero especialmente cuando tenemos una enfermedad y que supone tener mayor dolor. Uno de los enfoques fundamentales, que es uno que se utiliza dentro de la terapia CBT, la terapia conductual cognitiva, es examinar de dónde nos viene ese miedo y de manera muy suave empezar a ver las consecuencias de cuestionarnos esos miedos que tenemos poco a poco. A lo mejor nos ayuda haciéndolo con alguien que tiene formación en este tipo de terapia conductual, o también lo podemos hacer por nuestra cuenta. Hacemos algo gradualmente que no nos hace tanto daño, viendo que si cuestionándolo esto de manera ligera aumenta nuestro dolor y nuestra ansiedad, o si no, porque a veces el problema es que nuestros miedos tienen un mayor impacto en las consecuencias de todo lo que hacemos. Así que es un tema muy, muy largo en el que trabajamos muchísimo con la gente. Pero sí realmente tiene que ver con reexaminar de dónde vienen esos miedos y buscar pequeños ejemplos para intentar digerirla y cambiar la manera en la que lo vemos. Muchísimas gracias, doctor Porges. Tenemos distintas preguntas sobre todo esto. Vamos a intentar resumirlas un poquito para plantearlas juntas. Si nos han diagnosticado una enfermedad mental o tenemos un malo diagnóstico, ¿cuál es el mejor consejo para que la gente que tiene que verte, los médicos que tienen que verte, se tomen los síntomas en serio y no que le echen la culpa siempre a la salud mental? Pues es que es una pregunta dificilísima, porque incluso en el consejo con el que yo estoy trabajando, en el que trabajo con otros especialistas para el dolor, para el síndrome Ehlers-Danlos, dices que a estos pacientes, para ellos los ven como unos pacientes difíciles, incluso a esta gente. Así que este es un papel muy importante dentro de la sociedad Ehlers-Danlos, encontrar médicos que tengan muchísima información sobre el síntoma, que entiendan la sintomatología y cómo responder a la gente sin hacerles sentir que básicamente están inventándose estos síntomas. Y para aquellos que no son conscientes, por lo supuesto, tenemos a nuestros profesionales de salud y un directorio de profesionales de salud que tiene una lista de profesionales del ámbito de la sanidad con los que con toda seguridad podemos tratar con ellos. Podemos saber que nos pueden atender y que pueden cuidar y manejar a la gente que tiene estas enfermedades. Esto es algo que querían lanzar. Me gustaría comentar una cosa más. Como hay una gran cantidad de comorbilidad en cuanto al historial clínico y que está relacionada con traumatismo, creo que también los médicos informados sobre los traumatismos pueden ser muy útiles a la hora de tratar a los pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos. Si no le importa que hable, porque ayer tuvimos esta discusión con respecto a crear una buena red de especialistas. Yo creo que estoy bastante experimentado después de 2 décadas trabajando con este tipo de pacientes, aunque siempre estoy aprendiendo. Y yo, sobre todo, lo que hago es fiarme en los profesionales psicológicos y en los profesionales de la salud para que den apoyo a los pacientes. Creo que es extremadamente difícil anticipar médicos individuales de distintas especialidades que tengan las habilidades para hacer las cosas de manera correcta, pero necesitamos esa red de profesionales aliados que trabajen con ellos y que les den todos un enfoque holístico. Muchísimas gracias, doctor Castro. Ahora tenemos una pregunta para usted. ¿Qué tipo de adaptaciones podemos tener disponibles para manejar el SED y el HSD, además de la
educación remota. Bueno, yo trabajo con adultos, siempre trabajo como adulto, pero en cuanto a adaptaciones, en el Reino Unido tenemos una legislación en toda Europa muy parecida y existe para evitar que la gente con discapacidades, incluyendo a la gente que tiene síndrome de Ehlers-Danlos y trastorno del espectro de hiperlaxitud y otros tipos de enfermedades crónicas, y existe un imperativo legal sobre nuestra escuela como para establecer unas adaptaciones o ajustes razonables. Es una cuestión de que se cree una buena relación entre el niño y el colegio, entender cuáles son las necesidades especiales de cada uno y adaptarse a esas necesidades sin intentar dar una solución que sea café para todos, porque eso no funciona. Doctor Krim, ¿cómo podemos planificar lo inesperado? Está muteada, no tiene el micrófono activado. Ay, me disculpo. Sí, había visto esta pregunta anteriormente y me pareció una pregunta fantástica porque simplemente refleja muy bien lo que es nuestra vida diaria. Creo que la clave o del tema que estaba intentando comentar tiene que ver con lo de marcar nuestros ritmos y para eso lo que necesitamos es darnos un tiempo extra. Lo inesperado puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeñito. Pues yo que sé, que no una entrega que pensábamos que iba a llegar y que no ha llegado, o a lo mejor una crisis médica o tener que ir a cualquier sitio. Por supuesto, no podemos planificar todo lo inesperado, pero volviendo a los diagramas de programación que había mostrado anteriormente, lo más importante es crear dentro de ellos una cierta flexibilidad y añadir un tiempo extra, intentando no abigarrar la programación que tenemos, sino dándote un poco de tiempo para cualquier cosa que pueda surgir, entendiendo además que lo inesperado puede ser estresante y que puede producir cierta intensidad y simplemente dejarte llevar con el hecho de que estas cosas están ocurriendo. Tenemos que permitirnos ser personas más flexibles, ser más flexibles a cosas pequeñas o a cosas grandes que se pueden producir de manera inesperada. Muchas gracias, resulta muy útil. Doctor Porges, usted ha hablado de la cuestión del traumatismo, especialmente al final de la última pregunta, pero ¿sabe que sí ha habido algún tipo de investigación con respecto a por qué la gente empieza a desarrollar estos síndromes de síndrome Ehlers-Danlos al final de su vida? Y basándonos en la línea de esta teoría polivagal y el trabajo de Peter Levine, ¿podría tener que ver esto con traumatismos o cirugías que afectan al sistema nervioso y que hace que se pongan en un sistema de apagado o en un modo de apagado? Nos está dando una pregunta que en parte tiene la respuesta. La cuestión es que todas las enfermedades que usted ha reescrito lo que hacen es disparar dentro del cuerpo esta respuesta ante la amenaza y en ese momento la fisiología se pone en un sistema defensivo intentando proteger al cuerpo y eso lo describimos como disautonomía porque ya no estamos utilizando este sistema autonómico, así que eso es lo que está ocurriendo, pero la cuestión no es que el cuerpo entre en este estado de amenaza, sino que se quede en ese estado de amenaza durante más tiempo y es ahí donde las investigaciones y las intervenciones clínicas se tienen que desarrollar. Es en eso en lo que yo estoy trabajando. ¿Cómo podemos lanzar señales al sistema neural para que sepa que estamos seguros y que no se mantenga en ese estado de amenaza permanente? Y eso se superpone con la charla de James, porque las características en SED son también las características de un sistema nervioso que de alguna manera se ve ante una amenaza crónica y por eso vemos que se superponen los síntomas entre estas dos situaciones. Muchísimas gracias, doctor Casto. ¿Cree que es importante realizar una distinción entre aquellos que tienen auténtico HDS o aquellos que tienen estos síntomas parecidos como resultado de disautonomía, dolor, fatiga o pasados tratamientos? ¿Qué pasa con los efectos secundarios de los tratamientos y cambian cómo abordan los tratamientos? Es una muy buena pregunta. Bueno, creo que la charla, que era de alguna manera controvertida en el día de hoy, no abordaba tanto este grupo, sino la comunidad del espectro del síndrome de hiperactitud y del trastorno de hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad. Seguimos sin entender muchas cosas en este trastorno de síndrome
de déficit de atención e hiperactividad. Hay muchas cosas que no entendemos y la idea es entender las conexiones que se producen ahora con otro tipo de problemas de salud. La cuestión es qué porcentaje de auténtico TDAH se puede explicar y que se ajusta a este tipo de características, más que perdernos en esta especie de niebla de respuesta genética a todo esto. Creo que estos síntomas se generan por la falta de oxígeno, por la falta de flujo sanguíneo, y esto afecta al cerebro. Pero la cuestión es cómo lo cogemos y cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos. Y también hay una cuestión muy importante con respecto a la medicación. ¿Qué hacemos cuando nosotros diagnosticamos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Pues bueno, muchas veces entramos en estas tres categorías de medicación, además de psicológicas, intervenciones psicológicas y manejo del estilo de vida. Muchas veces nos centramos en este manejo del estilo de vida que tiene que ver con hacer que el sistema esté un poco más regulado y que se superponen con los ejercicios neurales de los que mencionaban Stephen Porges anteriormente, en el que juntamos el cuerpo y la mente. Cuando usamos medicación de mucha frecuencia, estos estimulantes tienen efectos secundarios, y uno de ellos es que aumentan la tensión arterial, y eso que el aumento de la tensión arterial de alguna manera lo que hace es tratar esa desautonomía. No solamente tiene que ver con cambiar los niveles de dopamina o noradrenalina, sino que de alguna manera está despertando este sistema, y eso tiene un impacto en la disautonomía también. Creo que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad se nos queda muy claro por esta presentación, esta imagen que tenemos. No se puede explicar simplemente por una medicación que se está implementando y que se está empezando a utilizar desde hace unos meses. A lo mejor he podido contestar a su respuesta, pero creo que de la mayor parte de los síndromes o trastornos de déficit de atención y hiperactividad se explican de esta manera, pero por supuesto hay que hacer mayor investigación y que conseguir contestar mejor esta pregunta. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta también para el doctor Hakim. Si podemos ir hacia arriba en el ordenador, ¿cómo un médico, una fisioterapia, un cardiólogo, etcétera, puede determinar si un paciente está en una mala condición física? Supongo que esas malas condiciones físicas pueden presentarse de formas muy diferentes. Me pregunto si esta cuestión se refiere a una mala condición física, una mala situación física, pero lo tendríamos que ver en el contexto de la función. ¿Cómo podemos llevar a cabo nuestras actividades diarias, si somos capaces o incapaces de hacerlos? El nivel de desacondicionamiento que hemos tenido y por qué se ha conseguido, si está relacionado con el dolor y la fatiga, si al no poder hacer estas actividades de la vida diaria, como por ejemplo lavarnos, vestirnos, limpiar, este tipo de actividades, si lo podemos llegar a otro nivel, como por ejemplo las actividades sociales o incluso salir de compras, etcétera. Tenemos que ver primero el nivel de funcionalidad que tenemos para anticipar las casas y sobre todo para no seguir avanzando. Y luego hay otro nivel que mencionábamos ayer, que tiene que ver con jugar, ejercitarse, trabajar, asistir al colegio. Así que hay numerosas capas que al final acaban suponiendo una diferencia en cuanto al tipo de actividad que podemos hacer. Tenemos que ver cómo se encuentra la persona en cada una de esas capas con referencia a cómo debería estar haciéndolo o cómo anticipábamos que hacer. Y ahí podemos tener distintos grados de funcionalidad. A lo mejor no estamos en una buena condición física funcional, y a veces eso se debe a que hay algunos músculos que no están funcionando muy bien o otro tipo de niveles de mala condición física, pero siempre lo intento ver desde el punto de vista de la funcionalidad. No sé si Penélope quiere decir esto, porque por ejemplo cuando marcamos este tipo de ritmos de nuestra vida estamos hablando de volver a tener una buena condición física, de tener una mayor
una mejor funcionalidad, etcétera, pero siempre lo pensamos desde un punto de vista que no es físico. ¿Qué opinas? Creo que tienes razón. Muchas veces hablamos de cómo no estamos en cuanto a la confianza después de un periodo de enfermedad o en momentos en los que nos va mal, pero es importante volver a crearla de manera gradual, porque la confianza la ganamos basándonos en nuestra experiencia, intentando volver a involucrarnos en actividades que nos dan placer y que nos permiten seguir avanzando en cuanto a que mejora nuestra condición física y nos permita movernos, pero que además nos hacen que no nos alejemos de los amigos y la familia, que nos mantengamos bien con otras personas y gradualmente para volver a ganar confianza física tenemos que ir avanzando en ese tipo de cosas que no nos producen miedo o ansiedad de manera inmediata, porque muchas veces la confianza es lo más importante. Muchas veces la gente se da cuenta de que se han desenganchado de la gente y poco a poco tienen que centrarse y conseguir esta activación conductual para que tengamos flexibilidad y confianza psicológica. Por supuesto, la afectiva puede ser un factor en todo esto. Física y psicológicamente es muy difícil involucrarnos con otra gente si nos encontramos agobiados y agotados, pero tener este enfoque de marcar nuestro ritmo puede ser de gran ayuda. Y lo más importante es no centrarse en exceso en lo que no está ocurriendo, sino centrarnos en lo que uno puede hacer, porque eso hace que la gente pueda entrar en una mejor rutina y cargar mejor sus ritmos. Muchísimas gracias. Eso me resulta muy útil. Sobre todo que cuando hablamos de condición siempre hablamos, o condicionamiento, pensamos en cambiar esas cosas de nuestra vida que cada vez van peor, peor o peor. Pueden ser físicas o mentales o emocionales. E intentando devolvernos a esa situación en la que tendríamos que estar en una vida normal, en unas circunstancias normales. Muchísimas gracias. Vamos a volver a la doctora Green. ¿Cómo podemos establecer fronteras saludables para decirle no a los otros cuando tenemos que poner prioridad o dar prioridad a nuestra salud, sobre todo cuando estamos hablando con la familia o alguien cercano? Esto es muy importante y es una pregunta que se plantea mucho con la gente con la que trabajo, porque tienen que tener esta experiencia muchas veces. Esa persona con esas relaciones, tanto familiares como de amigas, tienen que plantar un punto de partida claro, en el que la gente entienda cuál es nuestra enfermedad. Ver algo que esta persona puede haber experimentado o que sea fácil de entender. Aunque esto no les explique exactamente tu propia experiencia. Por ejemplo, yo siempre utilizo una analogía para explicarle a la gente de mi alrededor lo que es estar con una pierna rota. ¿Qué es lo que supone si tú, por ejemplo, tienes que trabajar? El tipo de limitaciones que te puede suponer. Y eso ayuda a las otras personas a empezar a pensar sobre las limitaciones y las distintas adaptaciones que son necesarias. Y también hay que explicar lo que es necesario y poner a la otra persona en esa posición en ocasiones, cuando te rompes la pierna o cuando no te estás sintiendo bien. Y desafortunadamente a veces tenemos este ejemplo en el COVID, en que mucha gente ha sido capaz de entender más lo que era tener esa enfermedad. Así que pueden ser ejemplos muy útiles que debemos utilizar para que la gente considere la situación en la que nosotros encontramos. Aunque hay veces que hay gente que está muy reacia a ponerse en la posición del otro, a veces porque les resulta que les da miedo saber con una persona que tiene esas inestabilidades, esas limitaciones, ese miedo. Además, les preocupa el no saber cómo ayudar. Una de las maneras más prácticas sería decir, bueno, vamos a utilizar esta teoría de las cucharas, como la habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, decir, yo estoy agotado después de ducharme y después de vestirme por las mañanas. Si quieres ayudarme, si una vez por semana me traes la compra a casa, eso sería fantástico. Así que hay que hacerlo muy concreto, decirles algo que específicamente puedan hacer. Si no lo entiendes, pues darles una pausa, déjale que lo piensen y a lo mejor poco a poco les puedes presentar ejemplos para que ellos te ayuden de una manera funcional. Pues muchísimas gracias.
Doctor Porges, ¿es necesario tener medicación para la ansiedad crónica o otro tipo de cosas que se pueden hacer para aliviar la ansiedad? Bueno, yo no soy un psiquiatra o un facultativo, pero sí que tendría que decir que hay otros métodos. Nosotros lo que hacemos es estos ejercicios neurales. El de la respiración es uno muy poderoso, muy importante. También hacer ciertos movimientos de respiración, porque esto regula nuestro sistema nervioso parasimpático y reacciones de huir o luchar. Así que las respiraciones son unos ejercicios muy interesantes y eso te ayuda a tener un mayor control de tu estado fisiológico a través de la respiración y de otros ejercicios de movimientos para reducir los niveles de dolor y de ansiedad que van a caer de manera radical. ¿Le importa que diga algo, James, como psiquiatra y basado en su experiencia? Ahora mismo estamos utilizando muchos recaptadores de la serotonina para tratar la ansiedad dentro de nuestros grupos y hay algunas complicaciones que se están viendo. La verdad es que la mayor parte de la gente, estos tipos de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina les funciona muy bien si tienen un trastorno de ansiedad. La idea es ver cuándo tenemos que utilizar medicación y cuándo podemos manejarlo a través de otras maneras diferentes. Y hay unas maneras nuevas e innovadoras para manejar la ansiedad. Por ejemplo, estamos utilizando, por ejemplo, un sistema de electroestimulación craneal y cerebral que lleva mucho tiempo fuera en el mercado y que ahora mismo está entrando dentro de las siguientes guías que puede utilizar el Sistema Nacional de Salud. Pero creo que, desde luego, abordar el sistema neural a través de todas las cosas que Stephen estaba mencionando puede ser muy importante. Y el favorito mío, sobre todo para la gente de este grupo, son las técnicas de libertad emocional, que lo que haces es darte golpecitos en lugares de puntos de acupuntura si de alguna manera quitas el estrés que estás teniendo. Tanto si es un estrés, una fobia, un traumatismo. Bueno, el traumatismo a lo mejor lo tienes que tratar de otra manera, a lo mejor lo tenemos que ver desde otro punto de vista terapéutico, pero esa combinación de darte estos toquecitos y pensar que la mente, que la mente se libere de ese estrés tiene un efecto muy poderoso. Y eso es solo uno de la gran cantidad de ejercicios neurales que nosotros podemos poner en mente. Creo que con el tacto tenemos muchas posibilidades. La importancia de tocarnos los unos a los otros, haciéndonos conscientes del cuerpo. Cuando tenemos estas dificultades de propiocepción, que no nos sentimos el cuerpo y la mente, no sabemos cómo estamos bien colocados en relación al espacio. Bueno, pues esas meditaciones, esos movimientos del cuerpo es la manera, más que estar sentados y pensar qué es lo que tengo que hacer. Cuando implicamos el cuerpo en el movimiento, movimientos de ojos, tocándonos, en esos momentos tenemos un efecto muy importante. Yo paso todos los días 20 minutos por las mañanas haciendo una rutina que he desarrollado y sé que esta va a formar parte del debate, del trabajo que está haciendo Stephen desde su nuevo libro. Y creo que esto es muy importante porque son estos ejercicios neurales de los que hablaba. Fantástico, doctor Costo. Estaría fantástico si pudiese compartir con nosotros lo que hace todas las mañanas esos 20 minutos. Creo que podría ser realmente beneficioso. A lo mejor es una de esas cosas que podemos empezar a practicar nosotros también todos los días. Otra cuestión, cuando hablamos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cuál es la mejor manera de abordar este tipo de trastornos en público, sobre todo cuando tenemos mascarillas puestas? Bueno, en base a lo que os he comentado antes, me gustaría compartir con la comunidad elementos como el Solosoma, que es el protocolo de meditación, que está muy bien y puedo compartirlo. Pero ahora, en cuanto a las mascarillas, ha generado un montón de situaciones. Hemos hablado del hecho de que no tenemos las expresiones faciales, el cómo nos ayuda a entender mejor el sistema nervioso, no entendemos lo que piensan los otros, cómo piensan, cómo se sienten. Por eso, quizá crear mascarillas transparentes estaría muy bien para poder ver los gestos faciales. Pero creo que es importante ser sincero en
cuanto a tus dificultades, aceptar tus vulnerabilidades y decir, mira, lo siento. Puedes decir que tienes TDAH o Ehlers-Danlos o el tipo de dificultad que tengas para procesar las cosas y ser sincero y decir, mira, tengo esta discapacidad. Esto es lo que hay. Tienes que aceptar quién eres, tienes que aceptar tus dificultades y ser vulnerable y aceptarlo. Hay un momento en el que está bien mantenerlo como información privada, pero también decirlo, no pasa nada, para poder aprovechar esa información sin ningún tipo de vergüenza. Quiero apuntar algo aquí. Cuando nuestros cuerpos se encuentran en una situación que planteamos que es una amenaza, ¿no? Por ejemplo, si somos de este grupo y nuestro sistema autonómico en medio de una pandemia empieza a activarse, el hecho de todo esto, vemos como nuestros rostros pierden parte de su expresividad. Tampoco trabajamos del mismo modo la entonación, lo que hace que a veces sea más difícil explicarnos y que nos entiendan. Entonces, no nos preocupemos de ciertas cosas. Es verdad que ahora estamos teniendo en cuenta mucha información de lo que es el fondo. No nos centramos tanto en la voz de las personas porque nos consideramos que estamos en una situación de amenaza. Pero es que una pandemia es un estado de amenaza y por eso a veces es más difícil entender qué es lo que te dice la gente o qué quiere decirte cuando te habla. Y lo compensamos centrándonos en los movimientos de los labios para entender lo que quieren decirnos. Pero lo cierto es que cuando estás en un tono neural adecuado, también nos centramos en la parte superior del rostro. De hecho, aprendemos mucho. Las pistas sociales vienen sobre todo de las cejas, de la frente y de los ojos. Entonces, ahora estamos mirando no tanto en la boca, no tanto por una comunicación social, sino simplemente porque muchas veces como mamíferos nos fijamos en ciertos tipos de músculos más que en otros. Pero porque te dejan claro si una persona está tranquilo o está cómodo, muchas veces la información que necesitas viene de la parte superior del rostro. Pero en el mundo del TDAH, debido a determinados síntomas comunes, normalmente tendemos a fijarnos en la boca y no en los ojos, porque para una persona con TDAH, cuando tienes una situación de amenaza, mirarle a los ojos a otra persona en sí ya representa una amenaza, entonces no lo iban a hacer. Gracias, eso tiene sentido. Pregunta para la doctora Crane. Nos pregunta mucho sobre el tema de regular el ritmo. Así que, doctora Crane, si tienes expectativas muy altas y te marcas unos objetivos muy elevados, ¿hasta qué punto puedes hacer esto para poder utilizar la regulación del ritmo con éxito? ¿Cómo puedes hacerlo cuando tienes una semana laboral? Normalmente cuando llegas a casa estás agotado, pero al día siguiente tienes que volver a trabajar. ¿Cómo regulas el ritmo cuando tienes que seguir trabajando? Bueno, preguntas interesantes. Voy a intentar responder, aunque mi respuesta va a ser algo frustrante, porque las sesiones de psicología pues son aspectos que requieren varias sesiones y conversaciones para poder ir avanzando. Creo que también por ese motivo precisamente he incluido tantas preguntas retóricas en mi presentación, porque hay algunas cosas que cuando estás trabajando con alguien como psicólogo, tu trabajo es plantearle muchísimas preguntas de ese tipo. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿De dónde viene esta necesidad tuya de tener estándares muy altos? Es una pregunta muy compleja y que lleva tiempo resolver. A menudo es una cuestión que tenemos unas expectativas muy altas porque tu vida te ha dado ya bastantes obstáculos y has tenido que esforzarte mucho, así que aspiras a mucho también. Puede ser también, por ejemplo, si tienes una enfermedad crítica y llevas sin diagnóstico mucho tiempo, estás protegiéndote. Entonces, ¿cómo te proteges? Pues obligándote a más y a más y a más. Recomiendo una serie de formularios, cuadernos de autoayuda y, por ejemplo, llevar a cabo una serie de intervenciones. Hay algunas de estas que son muy buenas, sobre todo cuando trabajas con perfeccionistas, con gente con unos estándares muy elevados, que les obliga a plantearse una serie de preguntas para entender por qué hacen lo que hacen, por qué se exigen tanto, una serie de intervenciones que intenta plantear estos retos para que cambien. Y cuando digo retos no me refiero de esto de una forma agresiva o negativa, sino que hay que analizar por qué hacemos las cosas como las hacemos e intentar buscar alternativas.
Soy muy consciente que no he explicado cómo resolver el problema, pero es que es un proceso muy individual. Cada persona es un mundo. Por eso creo que hay que reconocer que la gente tiene estándares altos. Se pone el listón muy alto, se ponen objetivos muy difíciles de alcanzar y es un primer paso complejo. Seguir trabajando, por ejemplo, en una semana laboral compleja. Bueno, pues hay gente que forma parte de esa semana. Tenemos gente con la que trabajamos, nuestros jefes, tenemos las tareas a realizar. Tenemos también, por ejemplo, cuando no hay una pandemia, pues tienes que desplazarte de casa al trabajo y luego del trabajo de vuelta a casa, todo eso. Entonces, la idea nuevamente es, bueno, ¿qué es lo que disfruto de ahí? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué puedo cambiar, aunque sea levemente, quizá hablando con mi jefe? Si bien en las tablas de Jason él incluía todas las actividades de la semana, ¿no? Lo que estaría bien es, por ejemplo, vamos a hacer una tabla solamente para el trabajo y ver cómo podemos marcar ritmos ahí solamente para poder ayudarnos. Intentar indicar días libres. Ahora con la pandemia es muy interesante ver un poco cómo se está incrementando la flexibilidad laboral o se está cambiando el modo de entender cómo la gente trabaja para las empresas. Ahora la gente puede trabajar de forma muy eficaz si le dan, por ejemplo, otro horario o la posibilidad de diseñar su propio horario. Esto en el Erasmus es muy importante porque cada uno tiene un patrón distinto a lo largo del día, pero a lo mejor no quieren contarlo, no quieren por qué explicar por qué esto pasa. Entonces yo me centraría en estos aspectos, pero si es posible, hablad con vuestros jefes o con compañeros que estén dispuestos a escuchar. Y como respuesta rápida, bueno, a veces dedico tiempo a preparar este tipo de cosas. No es tan sencillo como quiero que alguien me ayude a cambiar las cosas, ¿no? Hay que plantearse, bueno, qué objetivos, qué ambiciones tengo, qué quiero y espero de la vida. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por otra sesión estupenda. Creo que hemos recibido información muy útil y por eso es hora de estirarnos un poquito. Tenemos algo más de 10 minutos para descansar y nos vemos en breve.